En este momento vamos a seguir con la serie temática Conducta que nos atan. Más bien con el título Conductas que nos atan de la serie temática devocional Luchando por la Fe. Y vamos a estar basando esta alocución, este conversatorio, esta reflexión en la lectura bíblica de Mateo 18, capítulo del 1 al 4. Y antes de leer el texto bíblico, quiero compartir con ustedes la reflexión del pastor Charles Stanley respecto a este título. Y dice, todos los padres tienen el poder de desarrollar o impedir las probabilidades de éxito de sus hijos. Pero para el creyente, las conductas desarrolladas en el pasado no tienen que ser una atadura en el presente. Los cristianos tienen el poder del Espíritu Santo para ser libres de conductas infantiles, pues que pueden llegar a ser las personas estables que Dios quiere que sean. Hay varios pasos sencillos que ayudan en el proceso de liberarse de acciones y reacciones originadas en la formación negativa del pasado. Primero, identifique una reacción que tiene con frecuencia y que no desea. Por ejemplo, cada vez que alguien le hace una crítica constructiva, usted de inmediato adopta una actitud defensiva y negativa. Usted debe admitir que tiene esas reacciones condenables y no culpar a nadie de ellas. Es importante reconocer o responsabilizarse del problema. Tiene que remontarse al origen de su conducta y considere de qué manera puede haberse programado este esté preparado para perdonarse a sí mismo por cualquier expectativa no realista o para perdonar a los demás que pueden haber contribuido a hacerlo sentir de cierta manera. En cualquier caso, pídale al Señor que lo libere. Finalmente, renueve su mente, aceptando que el Señor le ama como es. Debe de gracias por ayudarlo a entender que una manera de pensar infantil e irresponsable no debe formar parte de su vida. Deje que Dios desarrolle esquemas de pensamiento y conductas más apropiadas y maduras. Definitivamente que tenemos conductas que nos atan, y si nos vamos estrictamente a lo que está desarrollando el pastor Stanley en su comentario en este caso, tenemos que aceptar que es cierto, que muchos de nosotros estamos atiborrados de conductas de ese tipo. Conductas que desarrollamos en el pasado, nosotros mismos o que fuimos influidos por otros para desarrollar. Y que hoy en día son parte de nuestra personalidad. Que son conductas que nos identifican. Que precisamente esas negatividades que expresamos a la hora de actuar y de reaccionar son las que hacen que las personas tengan referencia de nosotros y digan, ah, no, ese debe ser César porque él reacciona así.
Eso es viejo en él. Y eso sería definitivamente muy triste, muy malo. Que la referencia que tienen los demás de nosotros es que a pesar de haber avanzado en años de vida, todavía estamos en la infancia mental. Pero quiero compartir también, hermanos, la lectura bíblica en la que está basada esta reflexión devocional y está en Mateo 18 del 1 al 4. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y dentro del título o del esquema temático de ideas en el que se va a leer estos versículos, este texto está titulado ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que os humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. De manera adicional, antes de poder comentar esto, hermanos, quiero que veamos algunos aspectos. Según el Evangelio de San Mateo, Jesús, antes de responder esta pregunta, venía de transfigurarse, es decir, cambiar su aspecto. Y en este tema nosotros sabemos que Pedro, emocionado, no pudo quedarse callado y contemplar el asunto, ya que Jesús le había invitado a estar, sino que empezó a hablar, empezó a decir que hicieran enramadas para que estuviesen él y los otros dos personajes, Moisés y Elías, etcétera, ¿no? Jesús se transfigura. Posteriormente a esto, Jesús sana a un muchacho lunático y Jesús echa fuera al demonio que provocó esa conducta mental lunática de la persona. Posteriormente Jesús anuncia otra vez su muerte. Es decir, estamos en los albores de llegar al momento en que Jesús va a ser entregado y crucificado en manos de gentiles. Posteriormente se da un incidente del pago del impuesto y Jesús va y le dice a Pedro que pague el impuesto por él y por Pedro. Es aquí donde entonces nosotros vemos esto. En aquel tiempo, dice, en ese tiempo circunstancial, en donde están ocurriendo todas estas cosas que he estado mencionando, entre las cuales se menciona que Jesús anuncia nuevamente su muerte, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y por qué esto está dentro del título de conductas que nos atan? Porque en el medio cristiano hay más deseo de liderar y dominar, de mandar, mis estimados hermanos, que de ser siervos humildes. Hasta los discípulos de Jesús
se les formó en su mente ese deseo de querer saber cómo iba a ser el reparto de poder en el reino de los cielos. Eso que nos da a entender, bueno, nos da a entender varias cosas, que ellos sí estaban seguros, confiaban que Jesús iba a traer su reino. Pensamiento que cambió un poco cuando lo crucificaron, pero que después se dan cuenta que era ciertamente correcto y verdadero porque lo ven resucitado. Pero aquí vemos que ellos están confiando en este hombre que hace todas estas cosas. Oiga, este hombre es verdad, va a traer un reino y hay que preguntarle, hey, cuando tú vengas en ese reino, no vas a tomar en cuenta. ¿Y cómo va a ser ese reparto? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y dice el versículo 2 que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo puso en medio de ellos. No que Jesús lo tenía a su lado y ellos mirando lo vieron. No, Jesús lo puso en medio de ellos. Es decir, los que estaban haciendo la solicitud y la pregunta de saber quién iba a ser el mayor, Jesús pedagógicamente y de manera magistral busca a un niño y lo pone en medio de ellos. Y dice, en el versículo 3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los puso en el medio precisamente para decir, entre ustedes, que son los que están haciendo esa solicitud de ver quién será el mayor en el reino de los cielos, y obviamente ellos estaban preguntando después de Dios, después de Él, ¿no? ¿Cómo iba a ser ese reparto? ¿Quiénes iban a ser los grandes ministros y delegados, funcionarios, prelados de Dios y de Cristo? Él le dice, bueno, si no os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de cielo. Ni siquiera van a entrar. Es decir, la actitud que tienen ahora, que es una actitud totalmente egoísta, totalmente arrogante, totalmente de querer prevalecer y dominar. Si la tienen, no son aceptados en el reino de los cielos, no son aceptados. Y esto precisamente es una conducta que ata a la gente que compone las iglesias. Las iglesias se llenan de gente que ven en el evangelio un trampolín para dominar a otros. Obviamente son personas que no han nacido de nuevo. Y eso es algo que quiero recalcar también. En el medio cristiano, las iglesias están compuestas por poquitos redimidos y por un montón de perdidos. Un montón de gente que no han nacido de nuevo. Un montón de gente que piensa entrar en el reino de los cielos, pero que tiene una conducta producto de un pensamiento, de una idea, y es que está en el reino de Dios, va a esperar la venida de Cristo, la consumación de los tiempos, y cuando le toque estar ahí, va a recibir la medalla para ser puesto en una posición. Y están totalmente equivocados, totalmente errados y perdidos. Son personas que por no haber nacido de nuevo y que nunca se preocuparon de saber si estaban en la fe o no, cuando llegue el momento, van a estar es a la izquierda del Señor, a la izquierda, perdón, a la izquierda del Señor. Y el Señor le va a decir, nunca os conocí. ¿Pero es que hicimos esto? Nunca os conocí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amigos y amigas que en este momento me están escuchando,
Yo quisiera que usted considerara si usted está en la fe. Porque si usted está caminando en el Señor, pero tiene expectativas del reino de Dios inadecuadas, como que usted va a ser el primer ministro o el embajador, y estoy utilizando términos actuales porque honestamente yo no sé cómo va a ser eso. Yo le voy a decir que yo me conformo con estar en el reino de Dios, de haber nacido de nuevo, de que mi nombre haya sido inscrito en el libro de la vida, y con eso estoy tranquilo. De que el Señor me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, a mí eso me conforma. Pero si usted no se conforma con eso, sino que desde aquí está mostrando actitudes de querer dominar, de querer eh, que todo el mundo esté bajo su mando, dominio dentro de la iglesia del Señor, y que si lo contradicen usted también responde y riposta. Y quiero decirle primero que usted no está sirviendo a Dios. Segundo, que no ha nacido de nuevo. Y tercero, que no va a tener ningún puesto porque no va a estar en el reino de Dios tampoco. Los que estamos sirviendo en el reino de Dios tenemos una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque todos estamos debajo de Dios. Y otra razón, la actitud de humildad que debemos tener es de agradecimiento. Ahora, eso no quiere decir que seamos blandengues en el momento de tener que corregir. Hay que corregir. Hay que corregir. Y hay que hablar de manera ejemplar y a conductar y disciplinar a los hermanos de manera ejemplar. Pero todo eso bajo el manto de humildad que me limita a no extralimitarme, y valga la redundancia, que me limita a no pasar más allá de lo que me compete como siervo de Dios, como discípulo de Cristo. Esta pregunta que hacen los discípulos reunidos da a entender que ellos ya no querían ser simples seguidores del maestro. Ellos quieren estar en la papa, querían estar en la papa. Y vieron el asunto de la redención del mundo en algo político, al que posteriormente podían tener beneficio personal cada uno de ellos. Jesús sigue diciendo en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mis hermanos, el Señor nos está hablando de una actitud de humildad que debe ser característico, constante, que debe ser la huella, la marca, el sello de cada uno de los que profesamos seguir al Señor. El Señor va a premiar, pero el Señor va a premiar según su soberana voluntad. Conductas que nos atan, conductas que en el ámbito secular hacen que nosotros seamos personas poco productivas, poco proactivas. Pero también hay conductas que nos atan dentro del desempeño de la vida de la iglesia y dentro del desempeño dentro del movimiento cristiano, que hacen que tristemente las iglesias muchas veces estén gobernadas por gente impía, que lo que hace es que trastorna el camino, lo trastorna.
y llevan a muchos a la perdición. Yo le exhorto a que piense en eso. Yo le exhorto a que todos pensemos en eso. Conductas que nos atan, ¿cuáles son? Y que al haberlas investigado, vayamos a la presencia del Señor y que el Señor haga su trabajo de limpieza y de santificación. Oremos, Señor y Padre bueno, gracias nuevamente en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque tú eres tan bueno que nos adviertes de cosas como estas, como que hay circunstancias a las que nosotros le damos preeminencia. ¿Pero por qué? Porque estamos totalmente desenfocados, estamos totalmente desubicados. Señor, nosotros en este momento reconocemos que tenemos tanta mala maña y queremos que tú nos las quites. Por favor, Señor, haz el trabajo de limpiarnos, de quitarnos, de perdonarnos, porque esto de querer actuar como no debemos es pecado. Y de querer ser lo que no podemos llegar a ser es pecado, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les bendigo en este día. Deseo que les vaya bien y que este día también sea de mucha efectividad, de mucha producción y de mucha bendición en cuanto a nuestra expresión cristiana para el que no conoce de Cristo. Saludos.